del proceso 5, despedregación. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces del desgaste de la piedra que se encarga del despedregado y del número de veces que la ruptura o desgaste de la faja genera el movimiento giratorio de la piedra. Soluciones viables a nivel táctico pulido. Pulido por abrasión. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que la pulidora por abrasión no extrae del todo la capa cobertura del grano de arroz integral y del número de veces del desgaste de la piedra esmeril, provocando que el pulido no sea uniforme. En el pulido por abrasión tenemos las siguientes soluciones. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que las cribas, cuando están desgastadas o presentan agujeros, pasan el arroz entero al lado del polvillo y del número de veces que al realizarse el blanqueamiento hay reducción del peso de grano de arroz y del número de veces que las máquinas utilizadas tienen algunas imperfecciones en las tuberías que transportan el arroz. Soluciones viables a nivel táctico del proceso 7, que es la clasificación. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que dan mantenimiento a la máquina clasificadora del arroz y esta cuenta con algunos puntos de fuga y del número de veces que reemplazan las estructuras metálicas por donde pasa el arroz y del número de veces que evitan que la faja del elevador se rompa y del número de veces que él reemplaza o mejora de ese pequeño espacio que está siendo tapado con un saco de arroz con una prolongación del tubo metálico y también del número de veces que se puede evitar que la faja del elevador se rompa. Soluciones viables a nivel táctico del proceso 8, selección por colón. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con reportes y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que el posible quemado del foco ultravioleta encargado de seleccionar el arroz por color, por lo tanto esto provoca el pase completo del arroz en general, y del número de veces que la posible ruptura de la faja que genera el movimiento vibratorio de la mesa donde se selecciona el arroz. Soluciones viables a nivel operacional del proceso 9, envasado. Plantear soluciones viables sistemáticamente con reportes analíticos o históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que se requiere el proceso del envasado del arroz o la calidad del envase en la máquina y del número de veces que se requiere revisar el proceso de sellado o cocido del envase para que no se presente fugas o fallas y también del número de veces que se debe realizar revisiones periódicas al proceso del envasado del arroz en envase o mal sellado de la máquina 2. Plantear soluciones viables también sistemáticamente con reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que se debe supervisar periódicamente la manipulación y el cuidado que no tienen al transportar el producto envasado y es realizado por los estibadores y el número de veces que se debe supervisar que el proceso del almacenado se dé correctamente sobre las parihuelas para que la humedad no afecte la calidad del arroz. Soluciones viables a nivel estratégico. Soluciones viables a nivel estratégico del proceso 1, recepción del arroz. Plantear soluciones viables sistemáticamente para contrarrestar los posibles cambios climáticos que afecten el secado del arroz y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces que se tiene problemas en dicho proceso. Plantear soluciones viables sistemáticamente para contrarrestar los posibles cambios climáticos que afecten el secado del arroz y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos del número de veces que se tiene problemas en dicha actividad. Plantear soluciones viables sistemáticamente para revisar si la paja del arroz logra pasar en el primer pase, es probable que éstas provoquen un estancamiento en el descargue del elevador a la zaranda y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos
del número de veces de los problemas del estancamiento con presencia de la paja durante el año 2012. Soluciones viables a nivel estratégico del proceso 2 Saranda. Plantear soluciones viables sistemáticamente para prevenir la posible ruptura o desgaste de la malla, ya que esto provoca la inadecuada limpieza del arroz y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Plantear soluciones viables sistemáticamente para prevenir el posible sellado de los orificios de la zaranda debido al ingreso excesivo de las impurezas, lo que traería como consecuencia que el arroz sea expulsado como desperdicio, y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Soluciones viables a nivel estratégico del proceso 3 Descascaración. Plantear soluciones viables sistemáticamente para mantener los rodillos bien calibrados, de lo contrario generará alto porcentaje de grano quebrado y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. También tenemos plantear soluciones viables sistemáticamente para revisar en caucho los rodillos, ya que un desgaste provocaría el pase del arroz con cáscara y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Plantear soluciones viables sistemáticamente para revisar constantemente los pernos del rodillo, ya que un desgaste provocaría el pase del arroz con cáscara y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Soluciones viables a nivel estratégico del proceso 4, separación gravimétrica. Proceso 4. Planear soluciones viables sistemáticamente para equilibrar de manera correcta el ventilador, ya que la excesiva velocidad del aire provoca la expulsión del arroz como un desperdicio y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Plantear soluciones viables sistemáticamente para prevenir la posible falla del ventilador, ya que trae como consecuencia la mezcla de la pajilla con el arroz y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Soluciones viables a nivel operacional de proceso 5, despedregación. Plantear soluciones viables sistemáticamente para evitar el desgaste de la piedra que se encarga del despedregado y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012. Plantear también soluciones viables sistemáticamente para prevenir la ruptura o desgaste de la faja que genera el movimiento giratorio de la piedra y se requiere generar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del número de veces de este problema durante el año 2012.